Hola, ¿qué tal? Espero la estén pasando muy bien. Mi nombre es Luis Espitia y estoy aquí con otra entrega de ilustración digital, la cual he hecho con mucho gusto después de bastante tiempo de no subir videos, con la intención de pasar un buen rato en el desarrollo de esta pintura digital y compartir tips, así como yo los he tomado de colegas que han subido su trabajo y me han ayudado y ayudan a resolver el mío, y compartiendo un método que puede ser adaptable a cualquier otro programa de ilustración, como nuestro referente más cercano, que es Photoshop. Más, sin en cambio, estoy utilizando un programa profesional y de libre descarga. Su nombre es Krita, y quisiera leerles una breve descripción del programa hecha por sus autores desde la página oficial de Krita y a quienes va dirigido. Desde el 2004 hasta el 2009, Krita se concentró en ser un programa para la manipulación de gráficos y pintura digital en general, tal como Photoshop o GIMP. Sin embargo, desde el 2009 hasta la fecha, Krita se ha especializado mayormente en la pintura digital. La comunidad detrás del proyecto tiene como objetivo el hacer de Krita el mejor programa para la actividad orientada hacia dibujantes de historietas, ilustradores y diseñadores de arte conceptual. Bueno, y sin más, vamos a comenzar nuestra ilustración a partir de un lienzo en blanco. Y ya que vamos de atrás hacia adelante, comenzaremos con el cielo, rellenando con un color azul oscuro y dando degradados con un azul más claro para ir ubicando las zonas de luz. Con eso es suficiente para ubicar el cielo, en donde colocaremos una enorme nube. Con manchas al mismo tiempo que damos forma a la nube, también mostramos hasta dónde se pierde en la lejanía. Y vamos pintando hacia adelante, imaginando hacia dónde la lleva el viento que le da forma. Y vamos pintando cada vez más hacia adelante, dejando atrás lo ya hecho, dando el efecto de lejanía. Ya estamos pintando la parte de en medio de la nube, que es donde se concentra la sombra. Comenzamos a sacar de entre las sombras de los grises tonalidades cálidas como el naranja y el amarillo. Así vamos contrastando y empezamos a revelar los colores que vienen. Los planos los vamos matizando y dejando atrás, y la nube va adquiriendo cuerpo, esos cambios de dirección del viento que se ven en la lejanía. Y con el degradado y color blanco le coloco unos destellos de luz, tomando en cuenta que está siendo iluminada por el sol. Ahora voy a procurar que los últimos planos de la nube sean más claros y más detallados. Como ya hice el cuerpo y la profundidad de la nube con pincelazos difuminados, es decir, con mancha, ahora voy a adelgazar el pincel y voy a hacer detalles para que en su conjunto la nube se vea terminada. Utilizo pinceles con salpicaduras y con textura para lograr detalles más elaborados de un solo trazo. Voy pintando de forma irregular, es decir, no voy rellenando con detalle, sino que dejo espacios difuminados y dejo otros espacios detallados para que se complementen. Así lucen uno junto al otro, tanto lo enfocado que hicimos con detalle como lo desenfocado que hicimos con mancha. Al compararse entre sí, lucen sus diferencias. Ahora coloco unos pequeños cúmulos de nubes en cielo abierto. Esto nos dará la sensación de libertad. Por último, a la nube le daré unos destellos reforzando los tonos cálidos que habíamos puesto anteriormente, e ir integrando con el horizonte, y de ahí partir comenzando a pintar las primeras montañas. Solo daré unos últimos toques a las nubes. Solo unos cuantos toques para antes de pasar a la siguiente etapa, que son las montañas. Bueno, ahora pasaremos con la siguiente etapa, para lo cual crearemos un nuevo pincel a partir de cero, y como patrón para el pincel voy a seleccionar una imagen
que logre un acabado rugoso. También configuraré el espaciado de la imagen y que me detecte la presión del pincel. Ahora vamos a probarlo. Me parece que sí nos va a servir el pincel. Bueno, estoy viendo que tendré que subir un poco más la nube porque necesito más espacio abajo. Muy bien, ya está. Comenzaré a ubicar el horizonte con una cordillera de montañas. Me falta cambiar un parámetro en el pincel. Lo voy a configurar para que vaya cambiando de ángulo de acuerdo a la dirección del trazo. Aquí está. Ya puede girar la imagen del pincel. Solo hay que configurar en rotación, ángulo de dibujo. Ahora sí, ya está. Bueno, nos disponemos a ubicar el horizonte, trazando las montañas de un pequeño valle. Con trazos muy tenues, las montañas quedan integradas al fondo. A medida que voy ejerciendo presión, las montañas van apareciendo cada vez más cerca. La textura del pincel da la forma de las montañas, solamente hay que estar atento para reafirmar esas formas. Vamos tomando en cuenta lo que el pincel nos va sugiriendo. Es algo extraño y asombroso. Uno comienza a volverse espectador de su propio proceso. Al mismo tiempo, se empiezan a detectar árboles, barrancas, caminos y les vamos dando forma. Aunque no vamos a detallar, este es un plano lejano. Y ya que es un lago, nos vamos a ahorrar el plano medio. Vamos a ir desde el plano lejano hasta el primer plano. Y bueno, es por eso que las montañas no van a ir tan detalladas, van a ir más bien insinuadas. Con eso será suficiente para que cumplan muy bien con su propósito. Ya que las montañas están a orillas del lago, les voy a colocar un poco de verdor. Ocupo el mismo pincel, nada más cambio de color. Será un tono verde azul, ligeramente grisáceo, que es el tono que correspondería a esa lejanía. Bueno, procedemos a aplicar el color. Ahora cambio de pincel, escojo el esfumino para ir matizando algunas áreas y al mismo tiempo ir integrando las montañas con el lago. La misma herramienta me sirve para ir creando reflejos de las montañas en el lago. Se siente el mismo efecto que produce el óleo al ir extendiéndolo, al ir integrando las montañas con el lago. También se puede aprovechar para ir dando reflejos y dar ese efecto de olas muy tranquilas del agua. Se pueden considerar ya terminadas, ahora solo falta integrarlas, que esa luz amarillo claro del sol las ilumine y que los destellos del sol las cubran. Al mismo tiempo de integrarlas, les estamos dando una atmósfera. Como pueden ver, las montañas del centro están más integradas al fondo. Esto les da una lejanía y le da una forma circular al lago. Bueno, y aprovecho para comentar que estoy trabajando con una tableta digitalizadora Bamboo que viene siendo la más económica de la familia de Wacom. Aún así, no demerita en nada la calidad del trabajo. He usado la Cintiq y la Intuos en los lugares donde he trabajado y se sienten más cómodas, pero la Bamboo no demerita en nada el trabajo final. Llegué a comprar 2 veces la tableta Genius y las dos me duraron un año aproximadamente. En el 2004 compré una tableta Graphir
y es lo que ahorita es el equivalente a la bambú, y haciendo cuentas ya lleva 13 años y sigo trabajando con ella, sobre todo en ocasiones donde el trabajo requiere de estar en dos lugares. La dejé de usar un lapso como de medio año, porque se me había perdido la pluma. Afortunadamente la volví a encontrar y sigue trabajando perfectamente. Entonces, en el lapso de tiempo cuando se me perdió la pluma, compré una tableta bambú y funciona perfectamente muy bien. Quizá yo le vería algún pequeño detalle en la entrada del cable a la tableta. Es un poco frágil. Yo cuido que no se atore el cable para que no pase alguien y la jale. Pero siento que por ahí sí puede que se llegue a quebrar. Pero eso todavía no pasa, no ha pasado. Lo que sí ha pasado es que se me han caído muchas veces, sobre todo en la Graphir, que ya lleva como 13 años. Se me ha caído tanto la tableta como el lápiz y se ha caído de punta también, pero no se han descompuesto. Están diseñadas para ese tipo de accidentes que pues lo ideal es evitarlo. Y bueno, volviendo al tema de la ilustración, mientras estuve hablando sobre las tabletas, estaba dibujando las siluetas de rocas con un color sepia, que viene siendo un café muy oscuro, con un pincel de relleno, y después estuve retocando las siluetas. Las coloqué a la orilla del lago, en donde el nivel del agua es muy bajo. Ahora procedo a pintarlas, para lo cual voy a restringir el canal alfa, es decir, voy a evitar que pinten el pincel en las áreas transparentes, nada más va a pintar en las áreas ya pintadas, que son las rocas. Y aprovechando, voy a crear un nuevo pincel para dar la textura de rocas. Partiré del aerógrafo y le voy a crear una nueva imagen. De 300 por 300 píxeles está bien. Ahí voy a dibujar una textura de roca que el pincel va a usar como una boquilla de un aerógrafo o una imagen de un sello. Y con las opciones que tiene el pincel puede llegar a ser desde efecto de pelo hasta la corteza de un árbol. Es decir, son muy vastas las opciones que tiene. Yo he querido difuminar un poco para que no sea tan cortante la textura. Ya estando terminada, la guardo y desde las opciones de pincel abro la textura. Y bueno, ya estando guardada, desde ahí eh, selecciono pincel, las opciones de pincel, y me voy a textura. De ahí abro la imagen. Nada más que no la encuentro. Me parece que la imagen tiene que estar en PNG y yo la había guardado como JPG. Voy a volver a guardar como PNG y abro de nuevo. Otra vez selecciono pincel, voy a las opciones, busco la imagen, seleccionando el icono de folder. Ya me apareció. Pero me faltó seleccionarlo. Lo selecciono, lo pruebo un poco y parece que está bien así. Voy a empezar a trabajar con el pincel así como está. Si requiere de algunos cambios, ya le iré haciendo los ajustes necesarios. Como en este momento que no está pintando, reviso que esté todo bien. A ver, hago una prueba. Ahora sí ya está. Muy bien, ahora sí. Voy a modificar un poco en el espaciado y también que cambie el ángulo
en la dirección del pincel, pero creo que no lo necesita, así lo vamos a dejar. Ahora seleccionamos el tono ligeramente más oscuro y con este nos vamos a disponer a pintar las rocas. Vamos a colocar una textura base. Tiene ciertas irregularidades el trazo del pincel, pero eso es bueno, con eso nos va a ayudar a irle dando forma a las rocas. Ahora seleccionamos un tono más claro y repetimos el mismo proceso. Esto nos ayudará a dar diferentes matices a la roca y también a ir dándole forma. Tomando en cuenta las siluetas de las rocas, por ejemplo, entre las rocas va a ser más oscuro y en medio de las rocas va a ser más claro. Y también vamos dando esas irregularidades de forma caótica, y lo que nos sugiere el pincel lo vamos a ir reafirmando cada vez más. Ahora, de acuerdo a ese primer planteamiento, vamos a continuar agregando sombras para ir dando volumen y forma a las rocas. Abajo de las rocas y en las coyunturas, en este momento el pincel tiene la propiedad de multiplicar. Esto hace que la pintura se comporte como un sombreado. Al aplicar la sombra se le puede ir dando forma, tal como la plastilina cuando se le presiona. Y en contraste con lo irregular de las rocas, que en el siguiente video vamos a hacer uso de las herramientas de perspectiva que tiene Krita, con las cuales se pueden lograr cosas geniales, como lo pueden ser interiores de casas, edificios, mecanismos complejos. Para estos casos sirven muy bien estas herramientas de perspectiva. Se pueden combinar y lograr cosas muy impresionantes. Y aunque he visto ejemplos del uso de las herramientas de perspectiva en Krita, nos vamos a aventurar a realizar cosas complejas y acabadas. Espero les guste. Bueno, continuamos con los detalles y en este momento estoy haciendo rastros de erosión del agua en las rocas. Esto solo lo haré en las rocas altas. En las rocas que están acostadas no hace falta. Por otro lado, quiero mencionarles que estas texturas que estamos haciendo igual pueden servir para hacer arena en la playa, por ejemplo, o corteza de un árbol. Las diferencias son en el color, en los matices y en la forma, sobre todo de su silueta. Y cada elemento tiene ciertos detalles que los distinguen, como por ejemplo las piedras tienen cuarteaduras, la madera tiene como vetas, esas ondulaciones que tiene la madera. La arena tiene más como dunas, esas pequeñas montañas que forma el viento. Es muy interesante ver los elementos que hay a nuestro alrededor y tratar de descifrar cómo poder pintarlos. Por ejemplo, una fogata en la noche o unas calles lluviosas. Es muy bueno imaginarse cómo poder resolverlos. Y continuamos dándole forma a las rocas. Esta vez agrandé el pincel para ampliar la textura y le doy una ligera pasada a las rocas de nuevo para ir modificando un poco la textura, que no se vea tan monótona. Y así continúo dando irregularidades, rasgos distintivos de cada roca, que es lo que las hace destacar y lucir por sus diferencias. Bueno, y ya estoy terminando con lo que respecta de este pincel. Ahora voy a cambiar de pincel. Este, aparte de la imagen, tiene agregada una textura, la cual nos va a ayudar a conseguir detalles como cuarteaduras, golpes,
erosiones de otro tipo, como de irregularidad de la roca. Y así, con estos detalles se va viendo cada vez más convincente. Y como les comentaba, uno se va volviendo espectador de lo que está sucediendo, de lo que está apareciendo. Bueno, y aunque sé que se está oscureciendo, tan solo estoy preparando el terreno para de ahí poder poner luz, y es donde van a empezar a destacar todos los matices y las texturas que tiene la roca. Empieza a sobresalir mientras la pinto con el mismo pincel en modo sobreexponer. Parecía que desde la penumbra a la luz íbamos a pasar por mucho trabajo, pero aprovechando las cualidades que tiene el pincel, lo hemos logrado en poco tiempo y de manera convincente. En el modo sobreexponer respeta la textura y la va iluminando con el pincel. Así, aparentemente, logra un acabado muy elaborado. Y continúo iluminando las rocas. Algunas tienen más luz, sobre todo las que están acostadas. Ya que la luz está arriba, la luz del sol las ilumina mejor. Aunque esta es una luz ambiental, ahora sí procedo a poner la luz que viene directa del sol, la cual es más intensa y se sitúa en los contornos de arriba, iluminando siluetas o áreas más grandes dependiendo de su forma. El pincel va iluminando de acuerdo a la textura, pero también voy procurando dejar intactos algunos recovecos. También ilumino entre las coyunturas. Esta luz del sol directa que estoy colocando también está integrando los elementos, porque como pueden ver, las rocas que aún no están pintadas en su silueta se ven como recortadas y que no pertenecen a la misma imagen. Lo que hace esta luz es integrar con el fondo. También quiero comentar que el conjunto de piedras nos puede remitir a las piedras de Karnak o a los dolmens que hay en el mundo, que son muy antiguas y misteriosas, dándole un toque mágico a lo que pareciera demasiado común. Como pueden ver, la configuración del pincel me ha ayudado a ahorrarme bastante tiempo de trabajo. Simplemente intuyo dónde estaría la luz y las propiedades del pincel hacen el resto. También voy procurando no llegar hasta un blanco absoluto, porque si no perdería la textura y ya no luciría la roca. Y al colocar la luz, aunque sea intensa, también voy procurando que tenga un degradado, que vaya atenuándose. Lo mismo hicimos con las sombras, que fue iluminándose paulatinamente. Y podemos dar ya como considerada terminada esta parte en lo que respecta a la textura de las rocas. Ahora pasamos a la siguiente etapa, que va a ser poner un suelo arenoso. Bueno, con el mismo pincel vamos a ir planteando el fondo. No va a ser muy detallado, ya que va a tener los reflejos del cielo encima y algunos otros detalles, es decir, no es necesario que lo detallemos. Y como les comentaba anteriormente, la arena llega a tener dunas y las voy a marcar ligeramente. Y lo que me habían sugerido los primeros trazos lo voy a ir reafirmando. Ahora voy sombreando las rocas. Anteriormente parecía que estaban flotando, ahora sí ya están aterrizadas y posadas sobre la arena. También voy checando que no le vaya a faltar sombra a ninguna roca. Si no, ya más adelante tendríamos que regresarnos a poner lo que faltó. El suelo, es decir, la arena, la pinté en otra capa
Esto a mí me va a ayudar para poder controlar mejor los elementos. Por ejemplo, le voy a poner después un reflejo y voy a utilizar la misma imagen de las nubes, pero la voy a invertir. Va a quedar encima de la arena, pero debajo de las rocas. Entonces para eso utilicé mejor una capa propia para la arena. Ya lo veremos más adelante. Nos ahorraremos bastante tiempo con ese proceso. Selecciono el cielo, lo duplico, lo invierto, que quede al revés, y su capa la acomodo en la posición necesaria. También le doy una transparencia para que se alcance a ver la arena que hay debajo. También difumino los cortes de la capa para que se pierda en el horizonte el reflejo. El mismo proceso hago con las rocas. Selecciono la capa, la duplico y la giro 180 grados, pero esta vez me doy cuenta que las rocas que están a la izquierda me quedan a la derecha, entonces la voy a girar de nuevo, esta vez de izquierda a derecha. Le damos también una transparencia y vamos a ir colocando cada reflejo de la roca en su correspondiente. Lo hacemos con la herramienta selección, después lo movemos con control T en el caso de Krita, igual es en Photoshop, y supongo que en la mayoría de los programas de imagen es control T para mover, y de ahí los vamos ajustando a cada roca, también teniendo mucho cuidado de no recortar otros reflejos, si no se nos complicaría. Seleccionamos un reflejo de roca a la vez para que no tengamos accidentes. El tip de los reflejos es muy bueno, pero funciona solamente cuando el reflejo está en el horizonte. Cuando está más cerca, cuando cambia de ángulo, por ejemplo las rocas que están acostadas, que son más cercas, ahí cambia la imagen, más pareciera una continuación de la misma roca. Y en ese caso ya no nos funciona, se ve el truco, ya no nos funcionaría ese tip. Termino de ajustar los reflejos y también voy revisándolos, siempre hay algunos imprevistos, y voy a ir también recortando los mismos reflejos en la base de las rocas para simular que hay un nivel bajo del agua, y así le voy a ir dando el mismo nivel del agua a todas las rocas. Y me sirve de guía la parte húmeda de las rocas que ya había pintado anteriormente. También aprovecho para borrar el reflejo que queda por encima de las rocas. Y ya comenzamos a ver nuestra pintura como una pieza terminada, la cual le vamos a observar algunos detalles que aún le falten, como por ejemplo el reflejo de las rocas, que se ve perfectamente liso y necesita algunas ondulaciones para verse en estado líquido. También le daré un poco de desenfoque con el pincel de esfumino. Con este mismo haré la simulación de pequeñas olas. Muy bien, voy a empezar. Solamente lo voy a ajustar un poquito más la imagen del reflejo. La voy a aclarar un poco más. Y estoy viendo que le falta un poco de sombra a la base de las rocas. Entonces procedo a hacer esos ajustes. Continuando con los ajustes, también voy a subir un poco el nivel de humedad en la base de las rocas. Muy bien, entonces ya teniendo esos ajustes hechos, procedo a la siguiente etapa. El color azul del agua se refleja en las rocas y también el agua las humedece. Es por eso que le voy a dar tonalidades verdes y azules en la base de las rocas. Voy iluminando poco a poco, ya que la influencia del color es muy tenue. También voy matizando el reflejo. Lo voy haciendo poco a poco, pues no quiero perder los detalles. Matizo más hacia la orilla del lienzo. Esto hará que las rocas que están al centro se vean más enfocadas.
Y también le voy a dar una variante al pincel de esfumino. Le voy a agregar una imagen de olas para que matice con esa imagen y haga un acabado elaborado en poco tiempo. Con el esfumino seleccionado, abro las opciones de pincel y voy a imagen, y ahí selecciono la imagen deseada. Ahora pruebo el pincel y sí, funcionó correctamente, está dando el efecto deseado. Ahora, por último, le voy a colocar unos brillos en el agua muy tenues en donde choca con la roca. Es con una línea delgada, tratando de imaginar el ritmo del agua. Ahora, falta matizar un poco las líneas para integrarlas. Bien, eso fue todo. Quizá un poco de luz en los reflejos del agua. Para esto uso el pincel de aerógrafo en modo sobreexponer con un color amarillo claro. Por último, guardamos los cambios y también voy a abrir una imagen de la firma, pero no la tengo, no la encontré. Voy a firmar con el mismo pincel. Nada más reviso la fecha. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. Han soportado hasta el final. Que estén muy bien y hasta pronto.